de Economía en la gestión de Sergio Massa. Gabriel Graña te habla, buen día, ¿cómo te va? Entonces, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿preveías este número de 1.250 el dólar? Sí. Yo dije públicamente que esperaba alrededor de 1.200, en el medio de la banda, y que en general creo que va a fluctuar entre 1.150 y 1.350, más bien cerca del... Está justo en el medio de esa bandita que suponía que iba a ser. ¿Y por qué? Porque hay mucho apoyo externo, entonces digamos, los que entienden el mercado, los que operan en el mercado, no van a ir a 1.400 sabiendo que, no van a comprar 1.400 sabiendo que hay tanto apoyo externo. No les conviene, el arbitraje hace que convenga vender dólares, no comprar dólares. Entonces, más de 1.350 es muy difícil que vaya. Entonces, vos me decías, el dólar blend, que decía un exportador que liquidaba 80 en el oficial y liquidaba 20% en el CCL, más o menos sería 1.130. Ese valor, y entonces es muy difícil pensar que un exportador vaya a vender por debajo de ese valor. Haría 1.150, 1.200, 1.250, o sea, el exportador va a tratar de ver hasta dónde puede llegar. O sea, con este número de 1.250 al campo le va a convenir vender, aprovechando más que le bajaron las retenciones hasta julio. Bueno, el campo, lo más probable es que estén expectantes, y cuando vean que esté más o menos 1.050, 1.200, yo digo, bueno, ¿para qué esperar? La tasa seguramente va a subir, la tasa de interés, entonces digo, bueno, le conviene vender. Y entonces ahí puede bajar, y cuando bajan ya venden menos, y en fin. Por eso la banda de fluctuación yo la veo más probable entre 1.150 y 1.350 o 1.300. Y en esa banda creo que se va a mover en las próximas semanas. Que como vos también bien decís, implica una cierta devaluación. El gobierno ¿Y cómo cuánto pasa precios? Eso 10%, esa cifra es 10% ahora en base a lo que estaban, por lo menos respecto a lo que recibían los portadores de grano, es una suba del 10% y una caída del dólar MEP sería del 6%. ¿Cómo cuánto de esto pasa a precios al final del día? Yo creo que va a haber un cierto traslado a precios, lo cual significa que la inflación de abril posiblemente se aparecía la de marzo, o puede ser un poquito más, puede ser algo menos, pero digamos 3,5, puede ser 4 o 4,5. No va a ser una gran disparada inflacionaria, pero lógicamente la expectativa de que empezara con 1, que fuera 1,9, 1,8, 1,7, se posterga. O sea, vos no ves un escenario dramático. No lo veo dramático. O sea, ves más de lo mismo, un poquito más de lo mismo, va. Yo te diría, el gobierno cambió las prioridades. Uno podrá discutir cuánto por convicción, cuánto por necesidad, lo podemos discutir y quizás no lo podamos resolver. Pero el gobierno cambió la prioridad, pasó de priorizar un sendero permanente de desinflación a resolver casi en forma importante, dar pasos en forma importante para resolver el problema cambiario. Entonces, bueno, eso es importante. Quizás haya un cálculo de que llegamos a las elecciones con inflación baja y que no va, como diciendo la población, debe haber un cálculo político que no va a castigar excesivamente al gobierno por el hecho de haber interrumpido esta desinflación. Y yo diría que tenemos estos meses de abril, mayo, incluso empezó en marzo, abril, mayo, donde probablemente tenemos inflación bastante más alta, quizás el doble de la que el gobierno hubiera querido, y quizás una actividad más planchada porque salarialmente no va a acompañar, pero es un costo acotado en aras de haber logrado una solución al tema cambiario que venía muy mal. Entonces, ahora, pero eso quiere decir que se le quemó la biblioteca, porque hasta ahora ellos venían con la biblioteca del ajuste y la no emisión, que iba a ser la que parara la inflación. Son dos cosas diferentes, yo te diría. Sí, ellos venían con todo un discurso y con todas las condiciones que deberían darse y demás. Lo concreto que muchos economistas dijimos, algunos criticados, pero dijimos que el gobierno necesitaba dólares, necesitaba apoyo externo para mejorar la situación cambiaria. Bueno, fue lo que le dijo Cavallo. Fue lo que dijo Cavallo y le echaron a la hija del puesto que tenía. Bueno, sí, también, pero Cavallo en esencia tenía razón. Tenía razón, claro, le pedirán disculpas. Y bueno, entonces ahora que Cavallo tuviera razón, o en esencia, porque siempre hay matices, y que muchos otros economistas, digamos, si tuviéramos razón en este punto, bueno, tampoco significa echar por tierra lo que el gobierno hacía, ¿no? El gobierno, yo diría, el gobierno
si uno tuviera que sintetizar al máximo, tuvo dos grandes medidas económicas para ordenar la macroeconomía. La primera tuvo que ver con el ajuste fiscal de 5 puntos en enero de 2024. Eso lo hizo. Y la otra es la de ahora, que es terminar de, digamos, levantar el cepo, o casi todo el cepo, llamémoslo así, con un gran apoyo externo, que se necesitaba, porque si no, no se podía lograr. No era que el cepo se iba a lograr cuando la inflación esté al 1%, cuando la base monetaria amplia esto y cuando lo otro. No, todo lo que decía el gobierno no tenía importancia. Lo que tenía importancia era conseguir dólares. Y lo consiguió, porque la verdad, yo te lo digo por experiencia propia, yo me la pasé... ¿Estuviste ahí sentado? Un año y medio o casi, con muchas conversaciones con el fondo, con muchas conversaciones con el Tesoro norteamericano, tratando que nos ayudaran y que nos dieran dólares para levantar el cepo o para bajar la brecha. Y no lo logramos. No lo logramos, la verdad es que nos daban dólares para pagarle. Y después de las PASO tuvieron que pactar un... más, 2.000 millones más, 3.000 millones. Acá lograron 20.000 millones de apoyo y 12.000 que llegan mañana. Eso es un logro del gobierno, es difícil, te aseguro que es dificilísimo lograr eso. Sí, no, y además al gobierno de Alberto, después de las PASO, lo obligaron a una devaluación. Bueno, pero está bien, pero una devaluación sin apoyo. Claro. En cambio, esta es una situación de normalización que incluye implícitamente una devaluación, hoy digamos del 10%. Por supuesto que el gobierno te va a decir que no es devaluación, que es otro cambio de sistema, pero no importa, ponerle que termine siendo una devaluación del 10% o lo que sea. La cuestión es que hoy hay apoyo. Es muy diferente de evaluar con apoyo y de evaluar sin apoyo. Hoy hay un apoyo muy importante del gobierno americano y del Fondo Monetario Internacional, y eso es relevante para la estabilidad económica. Y bueno, y entonces el gobierno ha dado un paso importante, porque el orden macroeconómico no es solo fiscal, la parte cambiaria es muy importante. Hace una semana Milei dijo que era irrelevante el tema cambiario. Y que el dólar iba a caer como un piano. Relevante que es súper relevante. Bueno, tan relevante es que en la práctica consiguieron un gran apoyo importante, no te digo, siempre puede ser mejor y podemos discutir en el futuro si alcanzará para todos los eventos, pero de todas maneras, conseguir 20.000 millones de dólares y conseguir que te desembolse 12.000 millones de dólares de frente, te aseguro que es re difícil y es re importante. Está bien, pero igual recordemos que nunca endeudarse de esta manera es una buena noticia. Lo que pasa es que tenemos que tener orden de prioridades. El endeudamiento en este caso, las reservas van a quedar en el Banco Central. Es difícil que el Central las venda porque el mercado no lo va a torear, y entonces vos estás, como te puedo decir, vos estás fortaleciendo al Banco Central. Entonces vos tenés un activo que son los dólares y un pasivo que es la deuda con el Fondo Monetario que la vas a pagar en 10 años. Si vos, cuando yo te decía que en el gobierno con Massa estábamos todo el tiempo buscando que nos apoyen, y si nos dan suficientes dólares liberamos el cepo, era la idea, teníamos esa idea en la cabeza que no lo pudimos concretar ni avanzar lo suficiente, pero esa idea estaba porque vos necesitas eso. Entonces, una deuda con el Fondo Monetario, y vamos a ponerlo de esta manera, vos igual ya estás endeudado con el Fondo Monetario en 45.000 millones, ¿sí? O sea, ya no es una opción que no tengas al Fondo Monetario teniendo que discutir los planes económicos y eso, no porque ya le debes la plata. Y no ya los tenés sentados a la mesa. Los endencen, entonces un poco más, no te cambia todo el tema de negociación con el fondo, ni el hecho de que el Fondo Monetario intervenga en la economía argentina, no te lo cambia, pero sí te puede cambiar la estabilidad macroeconómica. Entonces tenemos que tener un poco esa conciencia, porque si no, sí, las deudas son malas, pero bueno, o sea, vos tenés una deuda con un, no sé, con un banco para hacer comprar una casa, una deuda hipotecaria, pero lograste mudarte, y para vos la mudanza es fundamental para tu vida familiar y qué sé yo. Y sí, viste, las cosas no son gratis, nadie te va a regalar la plata. Tenés una deuda, yo pienso, esa deuda es conveniente, no. Lo pensaba más bien por la cuestión de que tantas veces los gobiernos argentinos fueron al Fondo Monetario, después estos planes terminaron siendo inconsistentes, que
el propio gobierno decía, esta vez es diferente. ¿Para vos también esta vez es diferente? Sí, es diferente, porque cuando le dio el apoyo a Macri, era, si no había plata del fondo, a las 2 semanas tenías un default de toda la deuda argentina, y era un descalabro. Es cierto que falló el programa porque la idea era que el fondo te prestara la plata, que los mercados se quedaran tranquilos y que entonces vos ni la usaras y pudieras renovar la deuda. No sucedió por un montón de circunstancias, no sucedió, y usaste la plata del fondo y te quedaste endeudado con el fondo, y los bonistas que cobraron en ese momento zafaron, que los que le habían prestado a la Argentina, que tampoco es un chiste que a vos te preste el mercado y entras en default. O sea, claro. No es gratis que a vos te digan, che, sí te confío, te presto, y a la primer lío que tenés no les pagás. O sea, Argentina tiene una pésima reputación porque cada vez que le prestan entra en default. Sí, justamente la pésima reputación tiene bastante que ver con el propio ministro que ahora está tomando la deuda, ¿no? Y yo no creo que sea casualidad que a Massa no le prestaron y a este gobierno sí le prestan. Creo que hay una diferencia política de orientación y todo, que es lo que hace. Pero vayamos a lo concreto. Usted dice que están levantando el cepo. A las empresas le van a meter compulsivamente bopreales por los dividendos que tienen acumulados. Y tampoco pueden comprar masivamente dólares ahora. Digamos, es una levantada del cepo soft. Porque si los grandes jugadores no pueden jugar, me parece que en el fondo no es del todo una levantada del cepo. Esa es la primera pregunta. Vamos por ese lado. Yo diría, yo por lo que conozco de las empresas que tengo como clientes o conocidas, es que muchas empresas que tenían dividendos atrapados desde 2019, que no se podían girar dividendos hasta con 5 años, finalmente cuando la brecha bajó mucho, al 15%, optaron por asumir una pérdida y girar dividendos por el CCL, o sea que una parte ya se había limpiado de los dividendos atrasados. La parte que no se limpió, hay dos alternativas. Digamos, vos tenés hoy la alternativa que el gobierno te va a ofrecer, bueno, te doy un bono, un bopreal, inventamos a medida un bono que te sirva para contabilizarlo al 100%, que no asumas una pérdida contable, aunque tengas que demorar la salida. ¿Y qué hace si una empresa no agarra eso? ¿Va a comprar por el CCL eventualmente? Puede ser, pero yo te diría que ya el grueso que ya quería comprar por el CCL ya lo hizo. O sea que yo creo que muchos van a optar por el bopreal que el gobierno les dé. ¿Y vendrán inversiones, como dice el gobierno? Porque hasta ahora lo que hemos visto a lo largo del año es que se han ido muchas multinacionales de la Argentina. En este contexto, ni hablemos lo que está pasando en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ¿vendrán inversiones que reactiven en serio la economía? Bueno, la economía se reactiva no solo, hay dos problemas, una es la reactivación y otra es la inversión para que haya crecimiento sostenido, son dos cosas diferentes. La reactivación en Argentina viene básicamente porque haya crédito que está aumentando y porque el salario le gane a la inflación, que durante varios meses fue así y ahora se interrumpe por unos meses eso. Pero si sube la tasa, ¿no va a caer el crédito ahora? Perdóneme, si sube la tasa, ¿no va a caer el crédito? Porque bueno, usted... puede haber en estos meses puede haber algún tema de parate, yo creo que va a haber unos meses de parate económico, no de recesión manifiesta, no como al principio del programa de gobierno de Milei, pero sí puede interrumpirse la reactivación que estaba viendo. Algún mes caerá un poquito, 0,3, 0,5, lo que sea, pero no, yo creo que se interrumpe la reactivación, se interrumpe la desinflación por unos meses, se interrumpe la reactivación, pero en forma, es una pausa, ¿no? Y la última que le hago, el tema de los salarios. Perdón, no, estaba... ¿La pregunta? No, está bien. Sí, Rubinstein. Sí, no, le decíamos, usted no, en definitiva no lo ve tan dramática la cuestión. No, yo creo que de fondo es una importante solución a un problema que Argentina parecía que no iba a solucionar y que se iba a postergar por un problema electoral. El gobierno parecía que prefería un dólar electoral tranquilo y después de las elecciones vemos qué hacemos, y ahora cambió seguramente no por una parte será por convicción y otra parte por necesidad, porque se le adelantaron los tiempos, la situación se complicó y se complicó también afuera y ya no había más dólares, bueno, se complicó,
Pero la cuestión es que acomete una solución de fondo de un tema que es importante. Daño colateral, tenemos interrupción del proceso de desinflación y de reactivación, pero no dramáticamente, es un tema no dramático. Entonces yo creo que vale la pena el costo de estos meses, y para solucionar un tema más profundo. Sí. Le agradecemos mucho el contacto. Bueno, gracias a ustedes. Fue Gabriel Rubinstein, fue viceministro de Economía con Sergio Massa. Atención.